Se declara abierta la audiencia de vinculación a proceso en contra de Sebastián Serrat Santana. Por parte de la Fiscalía, ¿quién comparece? Comparece la licenciada Lisly Mariam de Lona Estrada, con domicilio para oír y recibir notificaciones en calle Aldama, número 209, Colonia Cuauhtémoc, en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Y me acompaña el licenciado Daniel Quesada Gonostieta, con domicilio ya mencionado por mi compañera. Por parte de la defensa, comparece la licenciada Ana Karen Antunes Olivares, con domicilio para oír y recibir notificaciones en la calle Benito Juárez, número 7, Colonia Luis Echeverría, en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Otro medio para notificar, mi teléfono celular 734-114-7678. Y me acompañan la licenciada Benita Flores Castro, con domicilio para oír y recibir notificaciones, el ya mencionado por mi compañera. ¿Quién las acompaña? Sebastián Serrat Santana y domicilio 10 de mayo, número 5, Tampico, Tamaulipas. ¿Edad? 29 años. ¿A qué se dedica? Capitán de barco. ¿Algo que manifestar por parte de la Fiscalía? Sí, su señoría. Primeramente solicito permiso para deambular por la sala. Concedido. Honorable juez, existen declaraciones e informes que obran en la carpeta de investigación y que acreditan el hecho delictivo. A continuación, relataré los hechos. El día 12 de julio del 2014, en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, a las 18:10 horas, el imputado, Sebastián Serrat Santana, conducía un barco de pesca con varios turistas a bordo. Sebastián encalló el barco, lo que ocasionó que éste se volteara. Este hecho provocó la muerte de uno de los turistas y otro más se encuentra desaparecido. En el informe del agente de policía, Rosalía Ruiz Gómez, manifestó que alrededor de las 11:25 p.m. fue avisada del incidente. Al llegar al lugar, encontró a una mujer muy alterada, quien decía no sentirse bien debido a que su marido había muerto por culpa del joven que ahí se encontraba. El joven se encontraba muy nervioso y se identificó con el nombre de Sebastián Serrat Santana, la persona aquí presente. En la entrevista a la ofendida, María de Jesús Parra González manifestó que de acuerdo a los hechos, algo debió hacer mal Sebastián, quien se suponía debía manejar bien el barco, ya que al acercarse a la costa, escuchó un golpe fuerte y los dos señores cayeron al agua. María pidió el auxilio del capitán, quien fácilmente le expresó que no había nada que hacer y que no los veía. Al llegar a la capitanía, le avisaron que su marido había aparecido ahogado. Asimismo, en la entrevista al capitán de puerto, Manuel González Álvarez, manifiesta que acudieron al lugar y encontraron un barco deportivo conocido como Lupita Amor, que se encontraba encallado en un arenal. Manifestó que los hombres de mar saben cuando existe peligro de que se formen. Ahora bien, su señoría, ¿quién es un hombre de experiencia? Sebastián es un hombre de experiencia, porque, de acuerdo a la carpeta de investigación, se desprende que Sebastián es capitán de barco desde hace 6 años, con amplia experiencia y tiene estudios equivalentes a licenciatura en diversas escuelas náuticas. Además, encontraron a Sebastián muy nervioso y a María gritando que su marido y otra persona de nombre Manuel Javier Sánchez Caloca habían caído al agua. Posteriormente, el cuerpo del occiso Luis Javier Carrasco González fue encontrado. Por último, en la declaración del propio imputado, Sebastián expresa que efectivamente él conducía el barco, que se acercó a la costa e intentó mantener la distancia, pero de sorpresa encalló el barco y este se inclinó después de un golpe. Por lo tanto, Sebastián asume la responsabilidad de lo acontecido. Lógicamente,
se deduce que si bien existe un resultado típico, existe la participación por parte de Sebastián en el delito de homicidio culposo. Lo anterior con fundamento en el artículo 302 y 60 del Código Penal Federal. Luego entonces, sin lugar a dudas, el homicidio es catalogado como el más grave de los delitos y además constituye la más grande ofensa a la sociedad, ya que la vida humana es el bien jurídico tutelado de mayor jerarquía. Y si bien es cierto que para la presente audiencia el estándar probatorio es mínimo, solo bastan indicios para la vinculación a proceso. Por tal motivo, solicito se vincule a proceso al imputado, con fundamento en el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que por su falta de pericia y precaución existe una violación de deber de cuidado por parte del señor Sebastián Serrat Santana. Es todo, su señoría. ¿Algo que manifestar por parte de la defensa? Sí, su señoría. Solicito permiso para deambular en la sala en algún instante durante mi argumento. Concedido. Replicando lo expresado por el Ministerio Público, el artículo 15 del Código Penal Federal prevé las causas excluyentes de incriminación. En su fracción primera manda que el delito se excluye cuando el hecho se haya realizado sin intervención de la voluntad de la gente. A continuación, voy a argumentar cómo es que el señor Sebastián Serrat Santana no tenía intención de matar al señor Luis Javier Carrasco González. Como primer punto, Sebastián no conocía al señor Luis, por lo tanto, no tuvo ni un solo motivo como para quererlo matar, sino que todo lo contrario, su intención era tratar bien al señor Luis y a sus acompañantes, ya que esto lo beneficiaría a él con su jefe y además con los turistas, pues cuando estos quisieran volver a regresar y salir a pescar, lo elegirían a él y así Sebastián tendría más trabajo. Un segundo punto. El Ministerio Público no tiene una prueba tan objetiva que muestre que el señor Sebastián se paró detrás del señor Luis, lo empujó al mar y como el señor se encontraba en estado de ebriedad, éste no pudiera nadar y a consecuencia de ello muriera. No existe una prueba como tal que diga algo así. Como tercer punto, en la carpeta de investigación, en una de sus partes, se desprende que si el barco encalló fue porque la carta náutica y el plotter fallaron. Su señoría, si estos instrumentos que fueron creados para eso fallaron, ¿cómo se pretendía entonces que Sebastián advirtiera de ello? Honorable juez, con todas las cosas, y muy particularmente en el derecho, debe atenderse la equidad. Y recordemos que Sebastián, aún con 6 años de experiencia, no deja de ser un ser humano como todos nosotros, con virtudes y defectos. Y que por más experiencia que se tenga, en algún momento dado se puede llegar a fallar. Si los hechos arrojaron ese resultado, no fue porque así lo tuviera planeado Sebastián, no, sino como lo marca el artículo 15 del Código Penal Federal en su fracción 10ª, fue el resultado típico de un caso fortuito. Efectivamente, existe un cadáver a quien se le identificó con el nombre de Luis Javier Carrasco González, pero no existe un informe por parte del Ministerio Público que señale la causa exacta de la muerte. Recordemos que el artículo 303 del Código Penal Federal, en su fracción 3ª, manda que cuando se encuentre el cadáver del occiso se deberá de realizar una necropsia y los peritos deberán de declarar cuál fue la causa exacta de la muerte. Y el Ministerio Público no la tiene. Por lo tanto, esto demuestra que las pruebas rendidas por la Fiscalía son insuficientes. Eso es todo, su señoría. Fiscalía, ¿alguna otra petición? Sí, señor juez. Pido permiso para deambular por la sala. Concedido. Su señoría, ad hoc el artículo 303 del Código Penal Federal, que establece, comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. También es correlativo el artículo 60 de la ley en cita, que establece la pena máxima de 20 años de prisión para el homicidio culposo. Y como una pena adicional,
la suspensión hasta de 3 años de derechos para ejercer profesión. Por lo tanto, solicito a este tribunal que al imputado Sebastián Serrat Santana se le imponga una medida cautelar establecida en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo esta comprendida en la fracción 14ª, donde se señala la prisión preventiva. Ahora, el motivo de mi petición. Una vez encallado el barco, el capitán Sebastián Serrat Santana omitió dar el pronto auxilio a los turistas que cayeron a la mar, de nombres Luis Javier Carrasco González y Manuel Javier Sánchez Caloca, siendo que tomó la decisión de inflar una balsa para poder escapar y eximirse de tal responsabilidad. Así lo declara la ofendida, la señora María de Jesús Parra González, en la entrevista que se le hizo por parte de la policía investigador, de nombre Rosalía Ruiz Gómez. Y si no se fugó, es porque llegó a la capitanía del puerto, es decir, ya no tenía forma de escapar. Señor juez, esto acredita que hubo intento de fuga por parte del imputado. Cabe destacar que el señor Sebastián reside en la ciudad de manera temporal, entonces no hubo y no hay nada que le evite sustraerse de la justicia. Por lo tanto, solicito se le imponga la prisión preventiva, ya que se le impone dicha cautelar, se evitará la sustracción a la acción de la justicia penal y así poder asegurar su presencia en el proceso y poder continuar con el mismo. Eso es todo, su señoría. Defensa, ¿algo que manifestar con relación a lo mencionado por la Fiscalía? Sí, su señoría. Solicito permiso para deambular por la sala durante mi argumento. Concedido. Señoría, esta defensa se opone a la prisión preventiva por ser esta excesiva. Considere que el artículo 155 de la Ley Adjetiva Federal prevé un catálogo de medidas cautelares menos lesivas a imponer a Sebastián Serrat. Como es bien sabido, la prisión preventiva es una medida que se aplica para cerciorarse de que el individuo no huya o obstaculice el proceso. Sin embargo, Sebastián es un hombre honesto, por lo tanto no huirá, mucho menos obstaculizará el procedimiento. Por el contrario, él desea que esta situación se aclare pronto. Sebastián debe trabajar, tiene una esposa y un hijo de 8 años. Él es el único sustento de su hogar. Si usted lo privara de su libertad, ¿quién será a cargo de sostener a su familia? ¿Quién aportará para que ese niño coma, vista y siga estudiando? Sebastián no intentaba huir, lo único que quería era salvar su vida y la de la señora María de Jesús Parra González, y asimismo evitar más muertes o desaparecidos. Sebastián se encuentra arraigado por virtud de su trabajo, ya que es el único sustento que tiene para mantener a su familia, a su esposa María Álvarez Robles y a su hijo de 8 años de edad. Señoría, en la carpeta de investigación obra un informe expedido por la Unidad de Medidas Cautelares y firmado por la directora de la misma, quien advierte en su punto número 9 que no hubo intento de fuga. Asimismo, lo explica la policía investigadora Rosalía Ruiz Gómez, quien también señala que cooperó en todo momento. Ciertamente, la pena máxima prescrita para el delito de homicidio es de 20 años de prisión. El delito que se le imputa a Sebastián no es considerado grave, pudiendo imponerle una pena debidamente individualizada de 3 años 4 meses de prisión. A esta condena le es atribuible un sustitutivo penal según lo estipulado en el Código Penal Federal, artículo 70, fracción primera. Claramente manda que la pena de prisión podrá ser sustituida por trabajo a la comunidad o semilibertad, pues esta no excede de 4 años. Honorable tribunal, hago de su conocimiento que Sebastián no cuenta con ningún proceso pendiente con anterioridad. El hecho ilícito que se le imputa a Sebastián no es delito grave. En la carpeta de investigación obra un informe expedido por la Unidad de Medidas Cautelares y firmado por la directora de la misma,
por la directora de la misma, en su punto número 11, que en la conducta atribuible a Sebastián no es catalogada como grave. El señor Santana no conocía a la ofendida, a la señora María de Jesús Parra González, mucho menos a la víctima, al señor Luis Javier Carrasco González y al desaparecido Manuel Javier Sánchez Caloca. Por ende, no hubo intención de querer cometer tal hecho. Su conducta es atribuible a una culpa inconsciente, es decir, los hechos ocurrieron tan rápido y de manera inesperada que en qué instante Sebastián libra tiempo de reflexionar y salvaguardar la vida de todos los pasajeros en la nave. No hay autopsia que obre en la carpeta de investigación. Apelo a la duda razonable que existe ante la ausencia de una autopsia. Al no haberse aplicado oportunamente una autopsia a la víctima, no puede afirmarse que la causa real de su muerte es atribuible a Sebastián. No existe informe de mecánica de hechos que determine lo realmente ocurrido y ni dé respuesta a las siguientes interrogantes. ¿Dónde se encontraba la señora María de Jesús Parra González en el momento del accidente? ¿Por qué María de Jesús Parra González no cayó al agua y solo fue su amigo y su esposo? ¿Dónde se encontraba el señor Luis Javier Carrasco González y su amigo el señor Manuel Javier Sánchez Caloca? En un barco se sabe que no debe estarse a la orilla para evitar accidentes. Este órgano administrador de justicia no puede vincular al proceso, ni mucho menos imponer medida cautelar en base a especulaciones y escasez de elementos probatorios rendidos por la Fiscalía. Estos indicios robustecen la duda razonable en favor a Sebastián. De imponer prisión preventiva estaré violentando los derechos humanos de Sebastián, particularmente la prerrogativa derivada de presunción de inocencia, pues Sebastián Serrat es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es todo, su señoría.